Buenos días nuevamente para todos y para todas. Espero se encuentren muy bien. Entonces ya después de aclarar referente a las notas del segundo corte y cómo vamos a seguir trabajando de aquí en adelante, voy a compartirles pantalla. Me dicen por favor cuando puedan ver la pantalla. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, ya se puede ver. Sí, ya, profe, se ve. Bueno. Entonces nosotros quedamos por las propiedades de los logaritmos. La última parte en la que quedamos la clase pasada fue diciendo que si cambiábamos el logaritmo LO en base a por el logaritmo, ¿este logaritmo cómo se llama? Logaritmo natural. Por el logaritmo natural, las propiedades nos quedarían así. Esto fue la última parte que discutimos la clase pasada. Este X puede pertenecer a los reales, pero cuando tenemos la propiedad de Euler al logaritmo de X igual a X, este X tiene la restricción que debe ser positivo porque así nos los exige la función logaritmo. Entonces, por ejemplo, el logaritmo de Euler a la 2 es igual a 2. Y la razón es porque Euler a la 2 es igual a Euler a la 2. Recuerde lo que decíamos en la clase pasada, es el número al cual tengo que elevar la base para obtener a Y. Este haría el caso de Y, y la base aquí recuerden que es el número de Euler. Al logaritmo de 15 es igual a 15, porque 15 es el exponente al que debemos elevar Euler para obtener 15, ¿sí? Nos hizo falta por estudiar, o más bien dejamos para estudiar el día de hoy, leyes de los logaritmos. ¿Ustedes encontraron algunas leyes de los logaritmos en el trabajo? Sí, profe, yo sí. ¿Cuál encontraste? No te la tienes que saber de memoria. Ya se las digo. Yo las tengo aquí anotadas, ya se las digo. Uh-huh. Más bien, ¿para qué operaciones encontraste las leyes? No me las tienes que decir exactamente iguales. Que el logaritmo con base A Uh-huh. de A es 1. Sí, Que el logaritmo con base A de 1 es igual a 0. correcto. ¿Le sigo diciendo? No, bueno, esas son propiedades, esas son las propiedades. Cuando yo hablo de estas leyes de los logaritmos, y eso está bien, Carlos, ¿sí? Vamos a condicionarlo a esto. Sean A, de pronto las encontraron, pero no las tienen allá anotadas. A distinto de 1, X mayor que 0
y y mayor que 0. Estoy hablando de algunas leyes, esas son con el logaritmo solito, esas propiedades, Carlos, y están perfectas, no hay ningún problema. El logaritmo en base a de x por y, el logaritmo de un producto, ¿alguien lo encontró? Es el logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. Propiedad supremamente utilizada. Bueno, si yo hablo directamente del campo de la estadística, nosotros utilizamos estas propiedades de los logaritmos en la estimación de parámetros. Cuando vayan al curso de estadística descriptiva y probabilidad, en la estimación de parámetros, en la parte donde estudien estimación de máxima verosimilitud, les va a tocar hacer bastantes cálculos de esta parte. Y cuando trabajen, por ejemplo, con la función normal y la función log normal y la función Weibull, van a tener que utilizar estas propiedades. Si se preguntan, ¿pero por qué nos toca estudiarlas? Bueno, porque luego las van a aplicar y si es el profesor de estadística, él no se las va a recordar porque ustedes las deben saber. El logaritmo de un cociente, el logaritmo en base a de x sobre y. Es igual al logaritmo de x menos el logaritmo de y. Pero el logaritmo en base a de En base x a menos, el logaritmo. ¿quién me está ayudando ahí? Camilo. Camilo, ok. Menos el logaritmo en base a de y. Exacto. Entonces yo voy a anotar por acá a Carlos y Camilo. Yo voy anotando. Pero ojo, que yo anote los nombres aquí no quiere decir que ya tienen la participación. Ustedes siguen participando y yo anoto ahí varias características de lo que ustedes hacen y dicen. Ninguna participación es mala, por supuesto. Y tenemos otra propiedad o otra ley bastante importante y es el logaritmo en base a de x a la r. Lo que vamos a hacer es bajar el exponente. Igual ¿Y qué? r, logaritmo en base a de x. Logaritmo en base a de x. Una aplicación más cercana para estas propiedades es la solución de ecuaciones exponenciales y logarítmicas, que por eso estamos viendo primero estas funciones, porque hay que ir allá. Ojo, nota, no haga esto, por Dios. Deténgase, cuidado, malo, cualquier señal. Esto no, no es cierto. Yo creo que con este letrero ya les queda claro que esto no lo deben hacer, ¿cierto? No. Esto no está bien. Está mal. Se lo voy a dejar por acá. El logaritmo en base a de x sobre el logaritmo en base a de y es diferente del logaritmo en base a de x sobre y, por favor. Y el logaritmo, voy a poner ahí una cantidad de x para que usted sepa, en base a de r. Porque es que, ¿por qué les voy a colocar esto, ustedes muchachos? Porque es que cuando uno va a revisar los trabajos y va a revisar los exámenes, estas propiedades que uno les dice que no son propiedades, que no son ciertas, que no se pueden garantizar porque no están demostradas para todo A y para todo X y para todo R, son las que más colocan. O sea, estas son las que se tienen que aprender, estas sí. Estas no, esto no es cierto. Entonces se aprenden estas. Bueno. Vamos a mirar un ejemplo para luego ir con cambio de base. ¿Ustedes aceptaron al compañero que estaba pidiendo admisión? Sí, señor. Ay, gracias, porque ya a mí no me aparece y
vamos a hacer una cosa acá. Acá nos, ejemplo, por ejemplo, combine a 3 logaritmo de x. Cuando no le coloco la base, ¿es logaritmo en base qué? Cuando no le coloco la base, ¿el logaritmo en base qué? Lo vimos en la clase pasada. En base 10 y se llama logaritmo común. ¿Cómo combinamos nosotros esto? Bueno, vamos a aplicar las propiedades. Primero voy a aplicar la última propiedad que dice que el logaritmo en base a de x a la r es igual a r logaritmo en base a de x a la r. Esta r no va aquí, sino allá. La escribí 2 veces igual. Va aquí, ¿vale? Entonces, si la tengo acá, la puedo llevar como exponente de la x. Entonces, tengo logaritmo en base a de x a la 3 más logaritmo en base a de 1 más x o x más 1, que es lo mismo, a la 1 medio. Y aquí apliqué esta propiedad, ¿cierto? Y aquí también. Ahora, ¿qué propiedad puedo utilizar? La suma de dos logaritmos con la misma base es el logaritmo en base a del producto de x a la 3 por 1 más x a la 1 medio. O pues podría ser el logaritmo en base a de x a la 3 por la raíz cuadrada de 1 más x. Porque pues elevar a la 1 medio es la raíz cuadrada, ¿cierto? Bueno, vamos a ver un ejercicio B. Tenemos 3, 5 logaritmo natural de 5 más 1 medio Señor, una del preguntita, logaritmo señor. de Qué pena t. que me interrumpa. Sí, señor, dígame, claro. ¿Se puede quedar como logaritmo con base a de x a la 3 más 1 más x a la 1 medio? O sea, se puede dejar hasta ahí. Hasta el más, Abajo, en la de abajo. en esta. Hasta ahí, hasta Sí, ahí. sí, hasta ahí sí, pero hasta el anterior no. Ok, ok. Sí. Si le piden combinar en un solo logaritmo, que era lo que querían, usted lo que tiene que buscar es la forma de un solo logaritmo, ¿cierto? Pero obviamente, si la expresión que usted tiene dentro de ese logaritmo o al término al que le va a extraer el logaritmo, lo puede simplificar a la máxima expresión, sí, pero resulta que es que esto es lo mismo que esto. A menos que yo te diga, no me dejes exponentes o no me dejes exponentes negativos, pues tendrías que pasarlo a esa raíz, si no, no. ¿Vale? Sí, claro, sí. Bueno, entonces, eh, ¿qué podríamos hacer acá? Bueno, esto sería logaritmo de s a la 3 más logaritmo de t a la 1 media menos logaritmo de t a la 2 más 1 a la 4. Pero la suma es un producto. Sería el logaritmo de s a la 3 raíz de t.
menos el logaritmo de t cuadrado más 1 sobre 4. Pero la resta es un cociente. Entonces, esto sería el logaritmo de s a la 3 raíz de t sobre t a la 2 más 1 a la 4. Y bueno, lo que tengo que saber son los valores de t y de s para poder extraer ese logaritmo. ¿Preguntas? ¿Hacemos otro ejercicio? Bueno, un momentico para... Claro, claro, ya. Me avisan. ¿Ya? ¿Ya puedo pasar? Supongo que sí. Sí, ya, señor. Ok, vamos a ver. Ahora nos piden lo siguiente. Nos piden, escriba las siguientes expresiones como suma o resta de logaritmo. ¿Vale? Entonces, A, logaritmo en base de 10 de x sobre x más 1. B, logaritmo en base 5 de x a la 2 por la raíz cuadrada de x más 4. Entonces, para realizar esto sería una resta o una suma, muchachos. Eso sería una resta porque es un cociente. Y como no tengo exponentes, quedaría hasta allí. Y el producto sería una resta o una suma. Suma. Una suma, ¿cierto? Que va a quedarme logaritmo en base 5 de x al cuadrado más logaritmo en base 5 de raíz de x más 4. Pero si usted lo deja hasta aquí, esto está incompleto, porque la idea del ejercicio es que usted aplique todas las propiedades posibles. ¿Qué puede hacer con este exponente? 2 logaritmo en base 5 de x más esto que usted tiene aquí, es como si usted tuviese el logaritmo de x más 4 a la ¿qué? A la 1 medio, ¿no? A la 1 medio, correcto. Y esto sería 1 medio del logaritmo en base 5 de x más 4. ¿Sí? Entonces ya lo he llevado a la suma, o sea, me estoy devolviendo de lo que hicimos en los ejercicios pasados. Ahora nos piden, chicos, otro ejemplo. Escribir cada expresión
como un solo logaritmo. Entonces, tenemos a... ¿Será que ya hicimos este ejemplo? Logaritmo en base 3 de x más 4, no. Menos logaritmo en base 3. Deben compartir base para que esto pueda funcionar. ¿A qué sería igual? Bueno, sería igual al logaritmo en base 3 de x más 4 sobre el que está restando, x menos 5. Y listo. El taller que vamos a hacer el día miércoles va a ser de aplicación de propiedades, que eran las que Carlos nos estaba definiendo, que nosotros también definimos la clase pasada, de leyes, que son estas leyes, y de cambio de base, que es lo que vamos a hacer una vez terminemos este segundo ejemplo. Logaritmo de 2x más 1 más 3, logaritmo natural de 2x menos 1. Yo me voy a silenciar 2 minutos. Y bueno, 3 minutos. Y les voy a pedir que por favor ustedes realicen ese ejercicio, cada uno allá, y ya luego cuando yo active el micrófono, ustedes me cuentan qué hicieron y vamos escribiendo la respuesta. ¿Vale? Ok. ¿Cómo les quedó? Hola, ¿me escuchan? Profe, ¿no sería logaritmo natural de 2x más 1 más, Logaritmo natural de 2x más 1, Camilo, ok. más logaritmo natural de 2x menos 1 a la 3, ¿no? De 2x menos 1 a la 3. Pero recuerda que te dicen dejarlo como un solo logaritmo. Entonces aquí te toca el logaritmo de 2x más 1 por el logaritmo de 2x menos 1 a la 3. a la 3. A la 3 más 2x menos 1 a la 3, no sé. Sí, exactamente como está ahí escrito, ¿cierto? Bueno, entonces,
practicar ejercicios donde tengan que aplicar las leyes y las propiedades de los logaritmos. Para el próximo miércoles que vamos a hacer taller en clases. No vaya a faltar a la clase, por favor. Ahora vamos a estudiar un poquito lo que se conoce como cambio de base. Esto es necesario porque muchas veces para poder resolver las ecuaciones que vamos a mirar la siguiente semana, nosotros vamos a necesitar hacer cambio de base para poder seguir resolviéndolas. Entonces, vamos a decir, dado y igual a logaritmo en base b de x, lo que nosotros vamos a buscar o lo que nosotros queremos realizar, queremos expresar y, ojo que esto es y, que es esta misma y, en términos de logaritmo en base a de x. Entonces, esto no es una y, es una y, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es como y es igual al logaritmo en base b de x, si solo si pasa qué cosa, muchachos. B a la y es igual a ¿quién? Lo vimos la clase pasada, a x. Y es el número al que tengo que elevar b o la expresión a la que tengo que elevar b para obtener x. Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. El logaritmo en base a de b a la y va a ser igual a el logaritmo en base a de x. By lo estoy reemplazando por x, por la definición anterior. ¿Sí? Sí y solo si y por el logaritmo en base a de b, apliqué ley, bajé el exponente, es igual al logaritmo en base a de x. Porque es que aquí yo hice una operación, pero no puedo cambiar la igualdad que tenía para ella. Si y solo si yo despejo y, me va a quedar logaritmo en base a de x sobre logaritmo en base a de b. Así, como y es igual al logaritmo en base b de x, el logaritmo en base b de x, estoy reemplazando el valor de y, el valor que teníamos en y, es esto, al inicio. Va a ser igual a el logaritmo en base a de x sobre el logaritmo en base a de b. Vamos a hacer unos ejemplos. Para aplicar esto. Entonces, si les piden cambio de base, usted lo que debe explicar o debe realizar es este logaritmo.
Me piden a escribir los siguientes logaritmos como cociente o como un cociente de logaritmos naturales. Logaritmo en base 5 de 8. ¿Este es un logaritmo en base natural? No. ¿O un logaritmo natural? ¿Cuál es el logaritmo natural? De la L y la N. El ln, correcto. Entonces debemos cambiar este logaritmo por ln, debemos cambiar la base, porque este tiene base 5 y aquel tiene base Euler. Entonces, ahí mismo uno va y recuerda, bueno, a nosotros nos dieron la siguiente ecuación. Logaritmo en base b de x era igual, por acá usted escribe esto como observación para que no se le olvide, era igual al logaritmo en base a de x sobre el logaritmo en base a de b. Tengo que identificar la base. Tengo el logaritmo b. ¿Quién sería b aquí? Te identifico por acá. En mi ejercicio, b va a ser 5. X va a ser 8. Y a el logaritmo que me están pidiendo, el logaritmo natural. Entonces vengo y digo, como a es e, logaritmo en base a, que sería e, de x que es 8. Sobre, me dijeron, el logaritmo en base a que sigue siendo e, pero de b que es 5. Y logaritmo en base e es logaritmo natural de 8 sobre logaritmo natural de 5. Y miren que con esta operación resulta bastante sencilla o bastante sencillo el ejercicio. Bueno, vamos a ver aquí, B. Logaritmo en base 3 de 10. Logaritmo en base 3 de 10. Aplicando esto, ¿quién sería B aquí? ¿Quién sería X? ¿Y quién sería A? ¿Quién me dice? ¿Quién me ayuda? B sería 3. B sería 3, correcto, Camilo. X sería 10. 10, X sería correcto. A sería E. A sería E, correcto. Esa última personita que me habló, que identifiqué la voz de Camilo, quien me dijo que A es igual a E, Snyder. 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 Ok. Ok. Entonces sería logaritmo en Logaritmo de base C. a, que es logaritmo en base de Euler, de X que es 10, sobre logaritmo en base a, que es Euler, de B, pero B es 3. Y logaritmo en base E es lo que nosotros hemos llamado el logaritmo natural de 10 sobre el logaritmo natural de 3. Bueno, y ahora vamos a hacer unos ejercicios que ustedes van a hacer. Calcular
el valor exacto de las siguientes expresiones. Pero ojo, no se vaya a ir para la calculadora. La idea es aplicar las propiedades. Logaritmo en base 4 de 2 más logaritmo en base 4 de 32. B, logaritmo en base 2 de 80 menos logaritmo en base 2 de 5. C, logaritmo en base 5 de 10 más logaritmo en base 5 de 20 menos 3 logaritmo en base 5 de 2. A ver qué pasa. Espérenme que aquí le voy a poner base 5 también. Ok, esto el primero. Y el segundo, escriba la siguiente expresión como un solo logaritmo. Y la expresión es 1/3 del logaritmo natural de 2x más 1 más 1/2 del logaritmo de x menos 4 menos el logaritmo de x al cuadrado más 5. Bueno, les voy a dar 5 minutos para que realicen estos ejercicios. Y ya yo vengo a resolver algunos. Este que está acá les queda como tarea. Y estos vamos a tratar de resolverlo. Pero no me vaya a decir el valor en la calculadora. Yo quiero el procedimiento con el que llegó. 5 minutos.
Bueno, creo que les he dado el tiempo suficiente. ¿Cómo hicieron el primero? ¿Quién me ayuda? Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Se señor. fueron? Logaritmo en base 4 de 2 por 32. Eso da igual al logaritmo de Logaritmo 64. en base 4 de 2 por 32. Correcto. Sí, ¿Qué más me dices? eso es igual al logaritmo de 64. Logaritmo en base 4 de 64. 64. Y eso es Y igual eso es a, igual a 3. A A 3. 3. ¿por qué es 3? Porque 4 elevado a la 3 da 64. ¿Sí? B. El logaritmo en base 2 Logaritmo en de base 80 sobre 5. A ver, Camilo, te escucho. Logaritmo en base 2 De 80 sobre 5. de 80 sobre 5. Ok. Y Entonces, el logaritmo en base 2 de 16. Que se cancela. 16. Se divide Se el 8 entre 5. divide 80. Y eso es igual a, Al logaritmo en base 2 tiene que igualarse las bases a 2 a la 4. a- es igual a 4. ¿Por qué es igual a 4? Eso es igual. O sea, las bases se tienen que igualar la logaritmo en base Es 2 que con tenemos 16. la misma base. Claro. Logaritmo en base 2 y logaritmo en base 2. Esta parte está bien porque la resta es el cociente, ¿cierto? Y luego 80 entre 5 te da 16. Y luego debes buscar ¿qué cosa? Un Que número al 4 a cual 2 igual a 16. un número Lleva que 16. elevado a la 2 nos dé 16 y ese es el 4, por eso es 4. Correcto, muchachos. Y el tercero, ¿cómo lo hicieron? Logaritmo en base 5 de 10 por 20. Logaritmo en base 5 de 10 por 20 Menos logaritmo menos, en base no, logaritmo en base 5 de 2 a la 3. de Vamos 2 a a la subir. 3. Y eso sería logaritmo en Logaritmo en base base 5, 5 de 30 menos logaritmo en base 5 de 8. 8. Ay, si vieron lo Señor, que yo hice ahí, sí es de 200, no de 30. yo sumé. Yo sí pensé, profe, pero Y ahora que yo estoy viendo el 30, yo dije, ¿ese 30 de dónde salió? Eso es 200. Y esto es logaritmo en base 5 de 200 entre 8. Y esto nos va a dar logaritmo en base 5 de 25. sí, 25, profe. ¿Y a qué número debo elevar yo? ¿Qué número debo elevar a la 5 para que me dé 25? Al 5, 2. profe. 2. 5. Al 5 12. al cuadrado. Es 2. El 2, señor, ¿no? Es 2, muchachos. Porque ojo que no. ¿Quién es el que me va a quedar como base? ¿El 5 o el 2? Miren aquí. 20. El 2, el 2 es el que queda. ¿Cuál Ahí queda es como 20. base? Ahí queda Este 2 queda como base, correcto. 2. Y el exponente es el 5. ¿Y 2 a la 5 les da 25? No. No, profe, Ajá, y entonces. es 5 a la 2. Es 5 elevado a la 2 porque 5 por 5 es Entonces el que 25. queda como base es ¿quién? Es el 5. Es el 5. Sí. Porque miren que el que queda como base es el resultado que ustedes dan. Y lo elevan a la base del logaritmo. Ojo que aquí estoy hablando de la base del exponente y acá estoy hablando de la base del logaritmo. Bueno, y el otro les queda como tarea. Voy a finalizar la grabación de la clase.